Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar nuevamente con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas, para poder gestionar adecuadamente los recursos que Dios te permite tener, para que tengas lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero que sobreabundes de tal forma que pueda ser de bendición para una mano amiga. Así que queremos darte la cordial bienvenida, agradecerte el tiempo que estás invirtiendo con nosotros. Haremos todo lo posible para que cada minuto que tú inviertas en Trascendencia Financiera valga la pena. Ese es el compromiso que nos ponemos junto con mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero, a quien le voy a dar el chance de que pueda saludarles antes de presentarles a una invitada súper especial que tenemos para el programa de hoy. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar en un programa más de Trascendencia Financiera. En este episodio, como es esa limpieza de paladar después de una serie, nos gusta pues enfocarnos en el tema de inspiración. Recuerden, Inspiración TF es un programa donde hablamos de casos de éxito, donde han habido oportunidades, retos, pero más interesante, historias humanas que nos inspiran. Hoy va a ser un caso muy especial porque creo que va a ser la invitada más jovencita que hemos tenido en el programa, así que vamos a estar muy contentos de poder presentarla. Pero antes de eso, les quiero recordar de que si ustedes quieren mandarnos mensajes a nuestro WhatsApp, el más 502 59 19 05 42, lo pueden hacer y nos pueden seguir en redes sociales como Trascendencia Financiera. Así que, César, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy? Le damos la cordial bienvenida y vamos a darle un breve descripción de lo que podemos encontrar en sus redes sociales, pero antes de ello, bienvenida Sofía Castillo. Bienvenida. Hola, es un honor estar acá. Estoy súper emocionada de explorar las preguntas que tienen el día de hoy. Eso. Ten cuidado lo que pides, pero sí. Sí. Es más, mandamos algunas, pero no vamos a realizar ninguna de las enviadas. Así que ese era lo que teníamos solo para despistar al enemigo. Bueno, lo que pude encontrar en la descripción de redes sociales, Sofía, es que es artista. Oigan bien cómo se identifica. Innovadora de sistemas y emprendedora, fundadora y CEO de Core Code. Ha trabajado como asesora en la co-creación e innovación con empresas y universidades como Draper University en Silicon Valley, con la Universidad Francisco Marroquín, Procter & Gamble, Grupo Pantaleón. Asimismo, ha sido seleccionada como la Entrepreneur del año 2021 por INCAE. Se graduó en Systems Innovations y tiene una certificación como Scrum Master y AI Product Manager por la Universidad Francisco Marroquín. Y cualquiera pareciera que estamos hablando de alguien de 50 años, ¿verdad? Y no está acá, pero la edad creo que es un factor relevante porque es una jovencita que de verdad nos tiene impresionado con esto. Pero quisiera adicional a esta introducción técnica que nos contaras un poquito de quién es Sofía Castillo en las diversas fases como las hemos logrado describir brevemente. Súper, pues un gusto. Soy Sofía, tengo 25 años. Como dice ahí, yo siempre me identifico como artista también, porque a mí me gusta mucho la parte creativa de todas las cosas que hago. Me encanta pensar en cómo vamos a crear belleza a través de las cosas que hacemos. Entonces sí tengo mi parte arte, como que soy poeta, me gusta cantar, me gusta bailar, es una de mis formas de expresión favoritas. Pero al mismo tiempo me gusta pensar en los proyectos que hago, las empresas que construyo como obras de arte que se van construyendo y las cuales pues tienen que, eso era expresar belleza, y cuando la gente las vea tienen que, o no tienen que, sino es una invitación a sentirse inspirados, a crear, a convertirnos en todo lo que podemos ser. Entonces por eso siempre incluyo la palabra artista y aparte de eso pues todo el tema de innovación, ¿verdad? Yo soy un tipo de persona que siempre va caminando por la calle e identifico algo que podría ser mejor. Y en ese sentido no solo digo, bueno, eso podría ser mejor, adiós, sino tengo una lista de cómo voy a solucionar esa cosa o cómo voy a hacer que esa cosa sea mejor. Entonces me gusta tomar responsabilidad por las cosas que veo que yo pienso que podrían ser mejor. Eso creo que me identifica mucho. Siempre estoy pendiente a tanto cómo hacer mi propia vida mejor, pero cómo hacer la vida de las personas que me rodean mejor.
los ecosistemas donde me muevo mejor. Y es un poco sobre mí. Yo creo que uno de los Qué buen éxitos... enfoque. Nosotros tenemos el APC, aprender, practicar y compartir. Ya empecé aprendiendo, ver lo que haces, no importa lo que sea, como una obra de arte. Y que inspira. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Una de las tendencias que hemos visto con los emprendedores exitosos son aquellos que tienen una pasión por resolver un problema en el cual ellos consideran que es injusto que exista. Y eso es lo que acabas de decir. Ese es uno de los factores que hemos visto de tendencias de decir, pero ¿por qué una persona tiene que sufrir o tiene que tener incomodidad o tiene que poder no hacer lo que quisiera hacer? Y este es uno de los casos de ejemplo. Exacto. Buenísimo. Nos gustaría, dentro de esta dinámica, porque insisto, hicimos un currículum algo largo, y cuando adentremos de lo que has logrado hacer a tan solo 25 años, 25. Resulta bastante interesante, pero ¿por qué no nos cuentas un poco para ir conociendo la parte, llamemos el desarrollo laboral que has hecho, llamemos cómo inician tus actividades productivas? ¿Cómo inician? ¿En qué inician? Cuéntanos un poquito de tu historia. Súper. Yo siempre digo que comencé mi etapa laboral a los 14 años. Fue ahí donde una de mis hermanas me dice, mira, tú puedes empezar a generar ingresos por ti misma. Tú sabes que pues en este momento lo necesitamos y pues sería bueno que tú te des cuenta que sos capaz. Entonces yo siempre agradezco esa intervención de mi hermana. ¿Mayor? Sí, mi hermana mayor. Okay. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar y empecé a buscar trabajos de vacacionista. Entonces empecé a trabajar en tiendas de ropa, empecé después a trabajar en tiendas de perfumes, en paquetería y así todos los años, cada vez que tenía algún tiempo, yo me enfocaba en ir a actividades que me pudieran generar algún ingreso. Y poco a poco me fui dando cuenta que esas actividades me iban dando muchas habilidades que hoy por hoy sigo utilizando. O sea, yo digo, cuando las cosas que aprendí estando en esa tienda a los 14 años las uso el día de hoy. Danos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú estás vendiendo ropa, tienes que entender a tu usuario, ¿verdad? Entonces entra una chica a la tienda y tú tienes que entender qué es lo que está buscando, ¿verdad? Le haces las preguntas de cuál es tu estilo, qué tipo de ropa te gusta, cuál es tu presupuesto, y con base en eso puedes garantizar mejores ventas, ¿ya? Entonces, desde ese momento, ya poniéndome yo en la cancha, ya estaba practicando la habilidad de entender a mi usuario o entender a un cliente. Es una de las habilidades más importantes para cualquier emprendedor. Entonces, ya más adelante, cuando empiezo la empresa a los 21 años, día a día, yo me veía usando esa habilidad que empecé a aprender a los 14 años. Esa es una de ellas. Después, por ejemplo, después de estar en ese tipo de trabajos como más de piso, digamos, trabajé en call centers. Entonces, call centers para mí te da una de las habilidades más importantes, que es saber comunicarte, ¿verdad? Porque estás continuamente hablando, bueno, primero escuchando, que es lo más importante, escuchando a las personas, sus situaciones, sus problemas, y luego tú tienes que, con base en lo que escuchaste, saber escribir y saber hablar, ¿verdad? Y uno diría, pero eso es súper básico, todos saben escribir y hablar, pero... No. Pero no, realmente no. Y escoger las palabras correctas es clave cuando estás negociando, cuando estás creando algo, cuando querés invitar a que más gente se una a una misión, las palabras son clave. Entonces yo creo que el call center fue una de las grandes partes que me ayudó a ser súper intencional con mis palabras. Y yo me enamoré, ¿verdad? Me enamoré de trabajar en el call center en sentido de que yo me veía todos los días buscando nuevas estrategias para ayudar a los clientes, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas que a mí me cambió la vida. Entonces, yo cada día llegaba como un reto, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué es lo que me toca aprender hoy en ese trabajo donde estoy ahorita? Y así, pues, le fui sacando raja y aprendí muchísimo. Mira, es interesante porque uno podría decir, vacacionista, sí, porque pues va a generar un poco de dinero y que vea la importancia pues lo veo ahora yo con mis hijas, que vean la importancia de trabajar para generar recursos. Call center, sí, pero es bien duro, es una actividad que realmente les exige mucho, pero admiro, no sé cómo lo ves, Mario, pero más que la actividad era el que lo tomabas como un aprendizaje, es decir, ¿qué voy a aprender de esto? Me salieron estos desafíos. ¿Cómo logro hacerlo mejor la próxima? Y se vuelve una destreza más importante que el ingreso generado. Y creo que una de las cosas que Sofía aprendió es una de las competencias básicas, que es que la actitud le gana a veces al currículum. Esa es una de las frases que utilizaba mucho en recursos humanos, que trabajé también en Contact Center. Y una de las cosas que nosotros mirábamos en las personas no es necesariamente la retención de conocimiento, por ejemplo. Eso es algo que se ha vuelto, nosotros llamamos un producto perecedero, porque realmente cambia tanto la tecnología y cambia tanto que vamos a entrar a hablar de tecnología, pero
una de las cosas que creo que demostraste en estos trabajos es no ir al trabajo por lo que es, sino por lo que tú te podrías desarrollar a través de él. Exacto. Y ahí está la diferencia donde tú puedes ver que la actitud de ir a buscar un trabajo que puedes considerar a otras personas monótono y es lo peor que puede pasar en tu vida, o puede ser un centro de aprendizaje que después cuando ya tienes tu empresa, tu emprendimiento, lo estás aplicando. Pero voy a decir una frase que me dijo mi jefe y después se arrepintió de haberme lo dicho, que me dijo, no hay nada como aprender con el dinero de otros. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, ¿estás aprendiendo o estás pasando el tiempo? Y ahí es donde te cambia la forma de pensar en cómo trabajar. Pero ¿en qué momento tomaste cada una de estas actividades con el objetivo de aprender? ¿O creerías tú que es algo innato el que siempre has tenido de ver cómo logro vencer este desafío, qué puedo aprender, cómo me va a ser de utilidad? Porque me imagino que, pues, como cualquiera, entramos por el deseo de tener un recurso económico, pero ese deseo de aprendizaje constante, ¿creerías tú que es algo que siempre lo has traído o hubo algo que te abrió los ojos para tener esa mentalidad? Sí, entonces yo creo que la palabra aprendizaje yo la empecé a identificar hasta hace algunos años, hace algunos 3 años, cuando empecé la empresa. Pero en ese momento realmente eran mis ganas de ganar. O sea, yo soy una persona muy competitiva, soy la 7ª hija, entonces tuve que aprender a hacerlo. Tenías que ganar. Exacto, tenía que aprender a sobresalir. Sí, para sobrevivir tenía que sobresalir. Entonces, de cierta manera, era más como un mecanismo de defensa en el que si yo tenía que ganar, y para ganar tenés que aprender, tenés que ver, bueno, cuál fue la mejor estrategia, ¿verdad? Entonces tenés que ir identificando. Entonces en ese momento realmente era más como un mecanismo de defensa. En su momento no, digamos, yo solo lo vivía, ¿verdad? Siempre quería ganar. Ya después en mi historia pasa una situación muy fuerte en donde tiene que cambiar mi mentalidad, o decido cambiar mi mentalidad. Pero en su momento yo solo iba ahí y quería ganar, y quería ser la mejor, porque tenía que ganar. Después eso cambia, pero esa es la siguiente parte de la historia. Eso, nos está teniendo pura novela, ¿ya? Sí. Está bien, ahí está saliendo la parte... Están listos. La parte artística, que no te quieres ir todo de un solo, sino por pedacitos, para que escarbes. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tus estudios? ¿Qué fue lo que estudiaste y por qué la escogiste y qué fue lo que te gustó? Súper. Yo creo que justo esa pregunta nos apunta a esa otra parte de la historia que no he comentado. Eso, muy buena. Le leí la mente. Pues lo que no tenés en edad, lo tenés en intuición y experiencia. Gracias. Las caras no son por algo. Por algo. Súper. Tranquilo, patojito. Bueno, entonces... lo que pasó es que, pues como les comenté, yo siempre quería ganar, y así fue, ¿verdad? En el colegio yo entraba y siempre quería ganar. De hecho, muchas de mis compañeras de clase, posiblemente si no me conocen hoy, piensan que soy una persona que podía también ser muy mala, ¿verdad? Porque siempre quería ganar, y, o sea, a pesar de todo. Entonces, eso era muy dark. Pero alrededor de los 14, 15 años, yo empiezo a desarrollar una condición. Empiezo a desarrollar una depresión muy fuerte. Se empezó a convertir en que yo no era funcional, ¿verdad? Entonces pasé por alrededor de 2 años escondiéndolo de todas las personas. Pero cuando empezó esa condición y otras más que se fueron desarrollando, yo empecé a perder habilidades de aprendizaje. Entonces yo ya no podía leer a veces, ¿verdad? Yo abría un libro y mi cerebro no interpretaba que habían palabras, sino que era como si hubiera una mancha en el cuaderno y no podía leer. Entonces esa era una de las cosas que pasaba, pero después las tareas o prestar atención en el salón de clases, yo no podía retener nada, no podía escuchar nada. Casi que me dormía en todas las clases, ¿verdad? Entonces empecé a perder, empecé a perder sí. En lo único que yo pensé que yo era capaz, ¿verdad? Es ahí donde empieza como que una de las etapas más duras de mi vida, porque entonces me doy cuenta que Sofía no era solo una persona que gana, sino que quizá había algo más que Sofía podía hacer. Entonces, a través de eso pasé por un proceso de descubrimiento muy fuerte en donde yo me pregunté, bueno, ¿y si no gano? Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué puedo hacer? La valía estaba en ganar. En ganar, solo en ganar. O sea, todo mi valor hacia mí misma y hacia todo lo que hacía era en ganar, y ahora ya no podía hacerlo.
de la forma que lo hacía antes. Entonces, eso fue un momento duro para mí, pero ahí fue cuando empecé a preguntarme, bueno, ¿y si no es por ganar, por qué va a ser? ¿Verdad? Entonces, en mi caso, yo, gracias a Dios, en mi colegio había una iglesia. Entonces, yo me recuerdo que iba todos los días y solo le decía a Dios, si no quieres que gane, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Yo aquí estoy. Todos los días, como que, o sea, yo podría ser la ganadora, pero ¿qué quieres que haga si no? Entonces, yo le dije, mira, porque estaba realmente en un punto muy, muy, muy grave. Yo le dije, tú mostrame porque yo no lo veo. Y ya, o sea, yo ya me rendí. Me rendí y no va a pasar nada si no me mostras vos. ¿Y esa edad tenías? 16, como 15. 15, sí. 16. Entonces, cuando hice esa pregunta, ¿verdad? De si no es ganar, entonces, ¿qué es? Me recuerdo, tengo esta memoria de que salí una vez de la iglesia y una chica se le cayó un lapicero. Entonces yo volteé al cielo como que, ¿esto es lo que crees que haga? Que ayude a las personas, que le recoja este lapicero a esta persona. Bueno, lo voy a hacer. Entonces empecé a tomar como cada una de las cosas que yo hacía, como en vez de para ganar, para servir, ¿verdad? Entonces todas las cosas yo las sentía como un llamado espiritual a que para esto se hizo acá. Para esto se dice acá, no puedes ganar, pero puedes ayudar a esa persona a recoger su lapicero, o puedes voluntariarte en esta otra cosa, o puedes ayudar de esta otra forma. Entonces, para mí, esa como pregunta que me hice de ¿para qué? Me llevó a la respuesta de, pues, para servir y para amar, ¿verdad? Entonces, de ahí comienza un camino totalmente distinto para mí, donde ya todas las decisiones que yo voy tomando ya no son para ganar, para hacer yo, para lo que sea, sino ya era para, bueno, ¿cómo podemos construir un mundo mejor? ¿Cómo podemos colaborar? Una obra de arte. Una obra de arte, ¿cómo podemos hacer una obra de arte? Y sí sé que al inicio como de ese descubrimiento, pues seguía aprendiendo a amar y así. Entonces, por ejemplo, muchas personas creían que era muy extremista por ciertas decisiones o iniciativas que hacía. Pero poco a poco me fui dedicando a pues hacerme esa pregunta siempre, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar? ¿Qué trabajo voy a elegir ahora? ¿Qué voy a construir ahora? Y eso es, de hecho, una de las preguntas que ha sido más importantes para el llegar a yo convertirme en emprendedora y a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Y cómo, siguiendo porque me encantó el cambio de ganar hacia servir, ¿cómo influyó? Veo que influyó en muchas cosas, que aquí me genera dos dudas. Una, ¿cómo influyó en tus estudios? Que fue lo que te decía Mario. Y lo segundo es en el tema de servicio. Sí. ¿Cómo, porque de no poder leer, cómo pudo, o si ese cambio de mentalidad también te ayudó a bajar el tema de depresión y resolver de alguna manera estos desafíos que nos estabas contando? Súper. Entonces, con el tema de aprendizaje, yo fui también muy bendecida de tener maestras a mi alrededor que me apoyaron. Yo en su momento sí les pedí discreción porque no quería que mis papás se enteraran, porque estaban pasando por situaciones muy duras y yo no quería ser una más de las situaciones. Entonces, yo les dije como, ustedes saben que a mí me encanta aprender, como que yo siempre entrego, aunque a veces copio la tarea, siempre entrego, pero como que ustedes saben, y yo no sé, yo no puedo, como literalmente les decía, no puedo. No poder de no poder, hacerlo, no que no querer. No es querer. Ajá. Y como ellas ya me habían visto como antes, como porque a veces fue casi un día para el otro, porque ya como a los 16, 17, ya no solo era la depresión, sino tenía como 3 ataques de pánico al día que eran muy fuertes y duraban como 1 hora. Oh, wow. Entonces ellas de un día para el otro me veían estar sentada, estar dormida, después levantarme, irme al baño y regresar 2 horas después. Entonces yo sí les conté un poco, pero ellas me apoyaron muchísimo. Pero entonces llegó el punto ya al finalizar el colegio que una de mis maestras me dijo, Sofía, no, o sea, el trato que te damos acá no lo vas a tener en las universidades. Entonces, o sea, allá vas a tener que leer, vas a tener que hacer tareas, vas a tener que quedarte sentada y no sé qué va a hacer de ti. Yo sé que tus papás sí quieren que vayas a la U y yo no quería ir a la U y porque tenía miedo. Seguro. Pero entonces esta maestra me dijo que existía un programa en la UFM que se llama Michael Polanyi, en donde tú diseñas tu aprendizaje, aprendes a tu ritmo, de la forma en la que tú podés y de las cosas que tú querés. Y me dijo, yo creo que ahí es el único lugar donde vas a poder realmente hacerlo ahorita. Entonces yo cuando pensé UFM dije, ¿verdad? Como que nunca fue algo que mi familia haya vivido, como que nadie había ido a esa universidad. Me recuerdo que primero fue como miedo y después dije, pues si es ahí, de alguna forma vamos a encontrar de hacerlo. Wow. Porque en paralelo, digamos, a toda esta caída que estaba teniendo académicamente, anímicamente y todo eso,
yo también estaba sirviendo. Entonces era en paralelo, ¿verdad? Como que perdiendo mucho en el colegio, pero estaba sirviendo de otras formas, ¿verdad? Ahí fue cuando empecé a hacer voluntariados y muchas de las cosas que les comenté. Entonces yo sí estaba siendo activa en ciertas cosas para las que podía, digamos, agarrar la energía, pero no eran cosas que yo podía hacer en un salón de clases. Eran cosas que yo tenía que salir afuera, abrazar a las personas, como ver cómo podía ayudar, y de las formas que podía ayudar lo hacía. Entonces yo dije, bueno, sé que hay cosas que sí puedo hacer para servir y construir un mundo mejor y resolver problemas, pero no va a ser en un salón de clases, tiene que ser en un lugar así. Entonces voy con mis papás y fue como, jeje. Como que quiero estudiar aquí. Y me recuerdo que mi mamá solo me hizo una cara como de, qué adorable, ¿verdad? Como que cute. Solo para quienes nos escuchan fuera de Guatemala, esta universidad es de las mejores universidades de Guatemala, lo cual implica lo que usted ya puede saber. Costo, esfuerzo, nivel académico y un montón de cosas. Perdón porque no soy fuera de Guatemala, entonces había que poner ese contexto de llegar con el papá, mamá, decirle, pues nada más quiero estar aquí. Entonces como yo entendí, ¿verdad?, de dónde venía la cara de mi mamá y mi papá, ¿verdad? Bueno, ya en ese entonces yo ya les había comunicado a mis papás, ellos ya estaban ayudándome para ver cómo podía yo salir adelante. Y mi papá me dijo, yo sé que estés donde estés, tú vas a cambiar el mundo para bien y yo te voy a apoyar en lo que necesites, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Vamos a ver con tus hermanos, vamos a ver conmigo qué más puedo hacer, como que tú tenés ciertos ingresos, entonces con eso puedes tener ciertas cosas, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y yo dije, ok. Y pues lloré un montón, obviamente. Sí. Y ahí fue cuando comienza una de las decisiones de mi vida más lindas, que es haber entrado a esa carrera, donde yo ya no tenía esa limitación de que tengo que ser como las demás personas, tener las condiciones que las otras personas tienen para cambiar el mundo, sino que estaba en un lugar donde te decían, así como estás, tú puedes cambiar el mundo. Wow. Wow. Y algo que me gusta, y estoy viendo que te lo dijo tu papá, y es algo que tú has mencionado ya varias veces en los breves minutos que llevamos, es vamos a encontrar cómo hacerlo. Es decir, no es no es lo que estás, eso no es para ti, eso, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero vamos a encontrarle una forma. Sí. Y haber sido interesante, bueno, haber sido fácil. Vemos desde que te dijo vamos a encontrarle el cómo, a lograrlo, me imagino que llevó una serie de desafíos lograrlo. Sí, full. O sea, yo súper agradecida, creo que, o sea, mi papá es una de las grandes razones por las que he seguido adelante, ¿verdad? Que él siempre ha sido un ejemplo de resiliencia, de como tú decís, de no es un no, es cómo vamos a lograrlo, y de que se puede lograr, pero vamos a intentarlo. Que creo que uno de los puntos interesantes ahí es no bloquearse a las oportunidades. O sea, ese es el concepto que uno dice, yo no lo puedo hacer porque jamás lo... Pero solo el hecho de decir el cómo sí, eso te acuerdas, César, que lo hemos visto varias veces, es el decir cómo sí. Solo el con cómo eso no ya lo sabemos. Está dado por hecho. Entonces, el cómo sí te pone a abrir a evaluar oportunidades. Pero Sofía, yo quisiera que... Antes de que digas la pregunta... Y solo quiero resaltar también a tus maestras. Sí, porque las amo. ¿qué es lo normal y lo natural? Es mala alumna, saca 0, se va de acá. Pero no te excluyeron, no te discriminaron, incluso te dieron soluciones. Bueno, hicieron excepciones en proceso seguramente para adecuar este cambio. Empatía, y decime si eso no es lo que a veces más necesitamos de tener todos como seres humanos. Voy a extrapolarlo con un tema de trabajo, pero por ejemplo a veces nosotros miramos que hay un colaborador que tal vez no es, o sea, es muy bueno, puede tener mucho potencial, pero tal vez el modelo donde está trabajando no encaja con ese tipo, que es un poquito que voy a abrir la pregunta de que me contaras cómo es esa carrera y esa profesión. Eso lo vamos a hacer en el siguiente segmento, pero lo interesante es cómo ahora las empresas y las universidades y los colegios están teniendo que buscar flexibilidad. O deberían de buscar flexibilidad para poder adecuarse a las necesidades y a la forma. Yo lo voy a poner con un ejemplo muy rápido. Algunos de ustedes han escuchado que soy rotario, y una frase que me ha hecho muy simpático a mí cuando son los rotarios es que decimos que no todos los rotarios sirven igual. Y eso lo que nos demuestra es de que todos podemos dar valor, cambiar el mundo, como decía Sofía,
pero de diferente forma. Así es, y con esto vamos a hacer nuestra primera pausa agradeciéndole el favor de su audiencia. Recuérdese que si usted quiere saludar a Sofía, lo puede hacer más 502 59 19 05 42, que de momento este programa Inspiración TF está poniéndose cada alegre. momento mejor. Así que vamos a mensajes y regresamos en breve con usted. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted puede enviarnos al más 502 59 19 05 42, donde le animamos a ser parte de la comunidad de trascendencia financiera con el APC, aprender, practicar y compartir. En este caso, a Mario, su servidor, y por supuesto usted que nos da la confianza de su participación en este programa, nos toca aprender. Hoy no nos toca compartir, hoy nos toca aprender, Mario. Bueno, voy a compartir varios de los aprendizajes con mis hijas, te voy a ser sincero. No, esta es tarea, tiene que tener cuadernito para poder... Papel y lápiz, como decimos siempre acá. Así bueno. Pero te corté con una pregunta que vos tenías. Entonces, Sofía, lo que queríamos platicar era un poquito el concepto de ese tipo de carrera diferente que encontraste en la Marroquín y por qué, o sea, ¿qué tiene de especial? Compárame eso con una carrera tradicional en la otra universidad. ¿Cómo es que es ese proceso? Porque a mí me llamó mucho la atención comprenderlo. Nunca la había escuchado. Súper. Es una carrera de 4 años. Entonces, el primer año lo que aprendes es a tener diálogos. O sea, todo el año solo tienes lecturas y diálogos y presentaciones. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, la idea de eso es, pues aprender a colaborar con las personas que te rodean, en sentido de aprender a hablar, a escuchar, ¿verdad? A entender cómo formar tu ecosistema para que pues sea un ambiente, como diríamos, como que no tóxico, ¿verdad? Sino que sea un ambiente constructivo donde siempre estemos abiertos a que yo no tengo la razón, ¿verdad? Yo siempre estoy aprendiendo. Entonces, ese primer año es para aprender esa filosofía de que siempre estamos aprendiendo y nunca tenés, digamos, la razón final. Y la forma en la que también lo aprendes es que las lecturas que leemos son, o sea, de temas súper variados. Leemos filosofía, leemos religión, pero leemos biología, química, leemos economía, tecnología, ¿verdad? Astronomía y todas las ciencias realmente que el ser humano ha explorado. Y cuando te pones enfrente de todas esas ciencias y todos esos estudios, tú te das cuenta de que sos bien chiquito, ¿verdad? Que sos te daba humildad intelectual. Ajá, humildad intelectual, y ya te reconocías como una persona que está en los hombros de gigantes. En lugar de una persona que lo sabe todo y se la sabes toda, ya te reconocías como estando en los hombros de gigantes y estando dispuesto a seguir aprendiendo tú mismo, pero también con las personas que te rodean, ¿verdad? Entonces, una de las lecciones más importantes de ese año es que aprendes a dialogar, ¿verdad? No solo dentro del salón de diálogo, digamos, sino que también fuera. Ya regresas a tu casa y te das cuenta que muy pocas personas nos han enseñado a dialogar, ¿sí? ¿verdad? Nos han enseñado a responder, nos han enseñado a hablar, reaccionar, a sí. Debatir, emitir juicio, ajá, pero no dialogar. ni a escuchar, que es el paso 0. Entonces, una vez aprendes pues de todas las áreas de conocimiento y aprendes a tener diálogos, ya en los siguientes 3 años tú diseñas qué quieres aprender, cómo quieres aprenderlo y con quién, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pone picante porque es súper complicado. Normalmente tú vas al colegio o la escuela o la universidad y ya te dan tus maestros, es el currículum. Te da tu estructura. Ajá, y así te evaluamos y sacas 100 o no sacas 100, perdiste o ganaste en la vida y así es. Pero acá, tú diseñas qué preguntas quieres resolver a través de los semestres. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que el primer semestre, una de las preguntas que yo quería explorar era ¿por qué hay pobreza en Guatemala? Entonces, para responder esa pregunta, ellos te invitan a buscar un mentor. Entonces, tú tienes que hacer investigación de qué personas tienen conocimientos del tema o están haciendo algo al respecto. Entonces, tú tienes que ir, buscar a expertos y hablarles, negociarles de que querés que sean tus mentores. Un porcentaje de tu, digamos, del pago que haces a la universidad, te lo devuelven para que tú puedas pagarle a tu mentor en un sentido de negociación, como mira, hagamos un contrato, qué precio, ¿verdad? En mi caso, como yo, digamos, yo estaba medio palideándola con temas de dinero en ese momento, yo en vez de pagarles a los mentores, yo negociaba como, mira, puedo ser tu asistente en esta parte de tu trabajo por estos 6 meses, entonces no te voy a dar dinero, pero te voy a dar ese valor en retorno. Entonces ahí te tiran al agua, ¿verdad? Hasta para negociar. Para negociar. Flexibilidad. Exacto. Entonces tú, una vez tienes la pregunta, tienes a tu mentor,
diseñas cuál es, digamos, tu plan de acción para aprender a resolver o explorar esa pregunta durante 6 meses. Entonces tú dices, bueno, vamos a leer estos 4 libros, vamos a ir a esta actividad, y el proyecto final de este curso va a ser esto, y así lo vamos a evaluar. O sea, tú te sientas con el mentor y dices cómo lo vas a evaluar, ¿verdad? O sea, ya sea él te puede ayudar y decir, mira, esta rúbrica me parece adecuada, o tú puedes decir, mira, ¿qué te parece si evaluamos estos puntos? Entonces tú construyes todo, ¿verdad? Desde qué vas a aprender, pero también cómo vas a evaluar que estás teniendo progreso en lo que querés aprender. Entonces, por supuesto, es súper complicado, sobre todo el primer semestre, porque nunca lo has hecho. No, eso es un desarrollo de proyecto. No eso es un desarrollo de proyecto. Sí. O sea, wow. O sea, es un desarrollo de proyecto. Sí. Y es bueno aprenderlo. Bueno, para mí fue bonito aprenderlo a esa edad. Lo que pasa es que yo te lo delego siempre a vos. Pero te lo voy a poner así. Te garantizas que la persona que va a diseñar ese trimestre está apasionada por el tema. Que es responsable. Y le va a encantar el tema y va a tener entusiasmo. Y sos responsable porque tú misma lo pusiste. Tú te pusiste Entonces, cuando sacas mala nota, sabes, o sea, que estableciste cierta forma de medir las cosas, que llegaste a cierto progreso, que a la próxima lo puedes hacer mejor también, ¿verdad? Entonces sos responsable. Te maneja expectativas. Te manejo expectativas. Y algo, para mí la cosa favorita que me enseñó ese método de, digamos, aprendizaje diseñado por uno mismo, es que te das cuenta que la universidad no es el único lugar donde puedes aprender, ¿verdad? O sea, ese mismo modelo de, bueno, ¿qué pregunta tengo? Es un hub. Ajá. Hub es un centro donde vas a llegar y que te va a abrir para ver otras alternativas. Sí, también, pero también el hecho de que si no estás estudiando en esa carrera, tú puedes hacer eso en tu propia vida, ¿verdad? O al salir de la carrera, si ves una situación que tú quieres resolver, pues puedes aprender a resolverla haciéndolo y midiendo tus resultados. Entonces, por ejemplo, si tú estás caminando por la calle y decís, me gustaría que hubieran más árboles en la calle. Bueno, habrán ciudades que tengan más árboles en sus calles. Voy a, digamos, aprenderlo por 6 meses y voy a ponerme... Esta es la pregunta que quiero responder. Voy a buscar mentores, voy a buscar recursos en internet y voy a aprender y voy a medir mi progreso y voy a hacer un proyecto, ¿verdad? O sea, esas son cosas que tú tienes toda la capacidad de hacer y más con la información que existe en internet. De hecho, una de las cosas que yo empecé a hacer en mis cursos es que a veces no buscaba un mentor, sino buscaba un curso en línea. Entonces solo buscaba un mentor que me diera, digamos, como que la nota fuera de la plataforma, pero en resumen lo que hacía era buscar un curso en línea y aprender con ese curso en línea, básicamente. Y hay muchísimos cursos gratuitos en línea. Entonces, y eso es parte también de lo que está empezando a hacer Core Code, pero eso creo que viene después, ya la parte de la empresa de qué hacemos. Pero es el punto de que aprender es muy importante y segundo, que puedes aprender el resto de tu vida. Nunca, o sea, siempre puedes hacerlo, está en tus manos. Mira, ese primer año que nos describió Sofía debería ser obligatorio para toda carrera de universitaria, pero lo que menos, y vos lo sabés ahorita porque estamos, tanto Mario en su área profesional como en la mía, estamos dando talleres de comunicación, porque no sabemos comunicarnos. Empecemos como lo que estabas mencionando, no sabemos escuchar, y si no sabes escuchar, no podés cuanto menos tener una conversación, un diálogo. Te puedes imaginar qué bonito tener ese primer año dedicado a eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en el mundo? Te diría que sí, y realmente tengo que felicitar a la Marroquín de haber pensado la humildad intelectual significa no tengo yo la verdad y no tengo que necesariamente yo enseñarles a ellos mi versión de la realidad, sino que los obligo, los enseño cuáles son esas herramientas para discriminar contenido, para poder ver mentores, que es una habilidad de vida, no una habilidad de estudio. 1. Y 2, que también me gustó mucho, es que uno demuestra sus propias expectativas y lo vuelve más realista de lo que puede cumplir o no. Ya vamos a entrar ahorita a la empresa, pero esa es una de las cosas interesantes. Y solo termino que hay una frase que yo utilizaba mucho cuando me tocaba dar desarrollo a gerentes, que le decía que la habilidad más importante que todo gerente tiene que tener ahorita es la habilidad de aprender y desaprender lo aprendido para poder aprender algo nuevo. Sí. Como bien lo dijo Sofía, aprender a aprender. Increíble, me gustó Muy mucho. Bien. Entonces, Sofía, estás desarrollando tu metodología de estudio durante esos 4 años y mientras estabas estudiando, ¿estabas haciendo alguna otra actividad o estabas dedicada exclusivamente al estudio? Sí, pues parte del hábito que agarré desde el colegio cuando me di cuenta que me gustaba servir es que nunca dejé de hacerlo.
¿verdad? O sea, siempre buscaba proyectos, iniciativas, lideraba cosas, o sea, eran cosas medio random porque eran bien variadas, pero habían organizaciones de jóvenes que evaluaban leyes que se iban a pasar a la Constitución. Eso era uno. Otro lado era como una plataforma para distribuir arte. Y por otro lado, muchas cosas. Ahorita no me recuerdo, pero yo lo digo porque lo escribí en algún momento. Yo antes de hacer Core Code, yo hice al menos 35 otros proyectos súper variados, desde arte, educación, como finanzas personales. Siempre estaba intentando, ¿verdad? O sea, si me venía una idea a la mente, yo la ponía en práctica. Y muchos de mis proyectos quizá duraban un año y después se apagaban porque quizá no había estudiado bien a mi usuario o lo que sea. Pero sí estaba metida en muchas cosas. Luego en la universidad, parte de lo que hice durante mis cursos es que mi forma de aprender, me he dado cuenta, es pues haciendo experimentos y haciéndolos reales, ¿verdad? Entonces yo empecé a hacer como grupos de aprendizaje de tecnología, que eso fue una de las cosas que hice antes de crear la empresa de tecnología, porque yo no sabía nada de tecnología, pero quería aprender cómo aprendía la gente tecnología. Entonces sí, había muchas cosas pasando en paralelo. También algo a lo que te invitan en ese programa es que tenés que tener internships, ¿verdad? O pasantías. Entonces yo hice como 3, 4 pasantías. Dos las hice en la universidad, en el departamento de comunicación. Una la hice en Humus, que es la empresa de Humus, haciendo de todo, porque era un startup en ese momento. Y la otra pasantía fue en Procter & Gamble, que es una multinacional, que yo la verdad no quería entrar ahí, pero quería aplicar a algunas aceleradoras o cosas de venture capital, de inversión, porque ya me estaba empezando a interesar el tema de crear proyectos sostenibles, como lo son las empresas. Entonces dije, es una buena forma de hacerlo, pero todas me rechazaron. 100% de los venture capitals a los que apliqué para internships me ignoraron o me dijeron que no estaban buscando. O sea, todos me dijeron que no. Y en ese entonces, mi novio de ese momento, él envió mi aplicación a Procter & Gamble por molestar, así como un chiste. Fue como, te lo voy a mandar y te vamos a un rechazo más, ¿qué importa? Sí, y o sea, realmente yo le dije, yo no, porque era una plaza en ventas. Y dije, yo no quiero estar en ventas en una multinacional. Y él, y mandó mi CV. Y yo como, ok, pues, o sea, igual. Gracias. Yo igual ni van a contestar y no me interesa, igual no van a contestar. Y de la nada contestan, de la nada me hacen la entrevista, de la nada me hacen las pruebas técnicas y de la nada entré, ¿verdad? A un puesto era un internship de Key Account Management, no sé cómo se dice, son cuentas. Es un gerente de cuentas ejecutivas o de cuentas especiales. Sí, entonces empecé a trabajar ahí y fue loco, pero también aprendí mucho ahí. Entonces sí, yo estaba siempre, o sea, no había un momento donde no estuviera involucrada en 3 proyectos durante la universidad. O sea, siempre estaba involucrada en al menos 3 proyectos. O sea, estudiando y a la vez involucrado en cada una de estas actividades que nos mencionaste. Sí, de hecho me recuerdo que para mucha de la gente, digamos, que yo conocía del colegio, la universidad también era un lugar de socializar, de salir, ¿verdad? De festejar y lo que sea. Yo pues no hice eso porque no había tiempo. Ajá, tenía mi cabeza en otros lados y que, no sé, solo de verdad me llenaba el alma hacer todas estas cosas. Entonces estaba todo el tiempo metida en estos proyectos. Sí salí un par de veces, me encanta bailar, pero en la universidad creo que salí 2 veces. O sea, así literal. Durante esos 4 años, y ahora tengo duda de que o sea, al terminar, ¿cuál es tu título? Entonces cuando tú terminas tus 4 años, tú decides cuál es el nombre de tu título con base en... o sea, tú escoges tu título. Tú escoges el nombre porque es un Bachelor of Arts con especialización en, y ese en lo elegís tú. Entonces tú tienes que identificar cuáles son los patrones dentro de tu aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo empecé buscando cómo disminuir la pobreza. Después me enfoqué en educación porque me di cuenta que era una de las respuestas y me enfoqué después en tecnología porque me di cuenta que en tecnología podemos aprender y generar ingresos. Entonces resolvía, digamos, las preguntas anteriores. O no resolvía, sino hacía progreso. Entonces tú estudias, digamos, viendo hacia atrás cuáles son los patrones de tu aprendizaje y de tus intereses. Con base en eso decides un nombre para tu título. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que en todo lo que iba aprendiendo, yo estaba estudiando sistemas y estaba buscando cómo innovar esos sistemas, ¿verdad? De formas
pues involucrando ya sea tecnología o haciendo las cosas como no las hemos hecho antes. Entonces, cuando tú elegís tu título, ellos buscan un panel internacional de personas que estén especializadas en eso y para que te juzguen, digamos, y que vean realmente o validen que tú sí tienes conocimientos como para decir que tienes ese nombre, ¿verdad? Entonces, en mi caso fue innovación de sistemas. Entonces, me recuerdo que trajeron a uno de los trustees del MIT que había escrito un libro de complejidad de sistemas, y otras 2 personas que ahorita no me vienen a la mente, pero los 2 son super cracks, los quiero. Pero entonces como ellos te hacían preguntas sobre tu conocimiento, sobre todo, y si digamos, cumplías los requisitos mínimos del conocimiento, pues te decían, bueno, sí, tiene sentido que te gradúes así, y ya con eso pues te gradúas. Me encantaría me encantaría poder ser una persona de recursos humanos de una empresa y recibir un título como estos y decir, ¿yo qué hago con esto? Ajá, y es porque lo que te va a obligar es empezar a hacer, regresando al tema de investigar, de ya no pretender de que el título es un certificado de garantía, sino que lo que te da es una apertura a cuestionar y a preguntar qué significa eso. Y eso sí es bien interesante. Yo te digo que estuve mucho tiempo en recursos humanos. Ya no es tan sencillo si querés ver el concepto de evaluar a una persona como potencial de candidato, porque desde pensar de que los éxitos pasados no te garantizan el futuro y el conocimiento pasado no te garantiza el futuro, ahora hasta los títulos no te garantizan que hayan tenido, porque, o sea, sí tenés una certificación que te va a dar la garantía de que tiene un conocimiento. Ahora la aplicación de conocimiento y actitud es otra historia. Sí, y eso cuando apliqué a Procter & Gamble, yo sí me hice la pregunta de por qué me eligieron a mí, porque yo no tenía experiencia, digamos, o sea, sí tenía experiencias en ventas a los 14 años, pero aparte de eso, todos mis proyectos eran como de liderar organizaciones culturales o estar en un startup de como comida, haciendo eventos de emprendimiento, como nada tenía sentido para mí en sentido de ventas. Y aparte que mi título no era nada común, entonces yo dije como, ¿por qué me escogieron a mí? Y me dijeron por la proactividad, ¿verdad? Porque tenés evidencia de que has construido, liderado proyectos y que pues actitud. Ajá, sí. Demostrar esa actitud proactiva. Y actitud con evidencia, ¿verdad? No solo como el ser súper positivo, sino el realmente construiste proyectos, les diste seguimiento, existen websites ahí que pueden validarlo, hay gente que ha usado tus productos y pues ahí estás demostrando realmente lo que sabes, ¿verdad? Con proyectos. Me gustó, no solo proactividad demostrable. Ajá, sí. En el cual hay una fuente donde se puede ver perfectamente qué se ha hecho. Me encanta. Ahora, comencemos ya ahora a ingresar un poco al tema de lo más reciente. Ya hemos ido retrocediendo. Cualquiera diría que hemos retrocedido 50 años, ¿verdad? Estamos retrocediendo muy pocos años, sí. Pero ¿dónde inicia? Ya vimos que sos muy activa, que te ingresabas a muchos proyectos y actividades. Pero ¿en qué momento surge la idea, quiero poner una empresa? Porque ahorita estabas realizando actividades para terceros, para otros. Pero ¿en qué momento nace esa idea y cómo nace esa idea? Pues varios de los proyectos que hacía, digamos, sí eran liderados por mí, pero no eran empresas. Yo nunca tenía en mente como negocios, ¿verdad? A mí la verdad no me llamaba mucho la atención eso. Y me da risa porque me recuerdo cuando le dije a mi papá, voy a crear una empresa. Y él, como que te gustan las empresas, como que nunca sabía, nunca supe. Yo tampoco sé, pero el punto es que cuando estaba en el call center, y les dije que para mí fue bastante importante haber tenido esa oportunidad de trabajar ahí, me di cuenta de lo valioso que era que cuando empezaron a haber muchos trabajos en el call center, empezaron a nacer muchas academias de inglés. ¿Verdad? Las personas vieron la oportunidad. Ok, hay digamos, oportunidades laborales, vamos a crear aprendizaje para que las personas puedan optar por digamos, esas oportunidades laborales. Entonces me plantó esa semilla de, ¿será que hay más industrias que estén creciendo y que tengan empleos? Y que los chapines no estemos consiguiendo esos empleos solo porque no sabemos las habilidades que tenemos que tener. Entonces esa semilla estaba en mi mente y pues hice varios pilotos de bueno, ¿cómo vamos a permitir que más personas aprendan habilidades del futuro y así? Hasta que en el tercer año de la universidad, yo conozco a un ingeniero de sistemas y él me habla de que hay mucho empleo en tecnología y que los guatemaltecos no tenemos las habilidades para optar por ellos. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay muchos empleos y no tenemos las habilidades? Y le pregunté, y mira, es fácil aprender tecnología. Y él como, pues
sí, yo como, ¿en cuánto tiempo se puede aprender? Y como que, pues, no estoy seguro. Y yo, ok, este es un experimento que quiero hacer. ¿En cuánto tiempo una persona puede tener habilidades de tecnología para ya ser capaz de optar por un empleo? ¿Verdad? Entonces, lo que hice fue agarrar un semestre para yo aprender a programar, digamos, o aprender sobre tecnología. Y durante ese mismo semestre, yo le hablé a mis amigos computer scientists o ingenieros de sistemas y les dije, hey, nos podemos juntar todos los martes y ustedes aprenden sobre un tema de tecnología y yo los observo. Y ellos como, sí, sí, y yo sí, pueden aprender de inteligencia artificial porque eso les gustaba a ellos. Si me pagan el café, de plano. Sí, pero... Lo negociaba y todavía le pagaban el café. Sí. Conejillos de indias con café incluido. Sí, claro. No sé si... Creo que algo pasó con mi micrófono. No, dale, salía súper bien. Entonces, yo empecé a hacer ese experimento y en donde ellos se juntaban, aprendían. Entonces, yo empezaba a ver cómo funcionaba el método de aprendizaje en tecnología. Y en paralelo estaba aprendiendo yo tecnología. Entonces, yo literal escribí como artículos sobre cómo se aprende tecnología. Como que, bueno, parece ser que, bueno, en tecnología existen las variables y bla, bla, bla. Y yo, viniendo de un lugar donde yo estaba aterrada de temas de ciencias duras, porque en el colegio, digamos, yo no me había ido bien. Yo tenía mucho miedo, pero entonces buscaba, bueno, ¿cómo puedo hacer esto súper simple para que tanto yo como las demás personas podamos aprenderlo? Mi memoria como que no es tan funcional, esto no sé qué, esto no sé qué. ¿Cómo puedo hacerlo tan simple para que alguien como yo, pueda aprenderlo? Entonces empecé a escribir sobre eso y así estuvimos juntos como 3 meses con ese grupo y aprendiendo, yo por mi otro lado con mi mentor, Daniel. Y en uno de los puntos, uno de los miembros del grupo con el que me juntaba los martes, me dice, mira, yo conozco a una persona que quiere hacer una empresa que haga lo que tú quieres hacer, enseñarle a personas tecnología y conectarlas con empleos. Y yo dije, sí, démosle. O sea, yo le dije, pásale mi número ahorita. Y en ese momento él me escribió. Me dice, mira, quiero hacer algo como lo que tú quieres hacer. Nos podemos juntar mañana. Y yo, sí. Fuimos a la San Martín. Y ahí conocí a Sebastián Ibargüen, que es mi cofundador. Él tenía la idea de hacer esto una empresa. En mi mente esto era un proyecto, como yo nunca había creado una empresa. Pero él dijo, pues hablamos y nos dimos cuenta que la forma más sostenible de hacer ese tipo de proyectos es volverlo pues una empresa. Por supuesto. Porque también nos hemos dado cuenta a través de nuestra historia de Guatemala que regalarle las cosas a las personas también hace que ellos se olviden de que pueden invertir, ¿verdad? Entonces nos juntamos, nos dimos cuenta que estábamos muy alineados en la visión que teníamos para Guatemala y la región, que compartíamos valores. De hecho, resultó que su papá fundó la carrera que yo estudié. Mira. Sí. Entonces, solo para mí fue desde ya. Diría. Sí, desde ese momento también fue o sea, porque yo lo escuchaba hablar y este men como vive la vida como a mí me gusta verla, ¿verdad? Con sentido de libertad, de aprender a aprender, aprendizaje continuo, de que todos aprendemos distinto. Y yo, wow, o sea, siento que lo conozco y pues de cierta manera sí, ¿verdad? Porque había Él haber sido el primer experimento. No, y haber sido el primer experimento de su papá. Sí, posiblemente. Y ahí dije, wow, sí, no, o sea, yo estoy tan agradecida con Giancarlo Ibargüen por ser uno de los fundadores del MPC. Y dije, o sea, tengo que trabajar con personas que estén alineadas a los valores en los que yo creo. Entonces, él me dijo, llévatelo a la almohada, me cuentas mañana. Y yo ese mismo día renuncio a Procter & Gamble y al día siguiente le digo, démosle. ¿Verdad? O sea, sí. Decisión tajante. O sea, sí. De una vez adiós a esto. Sí, no había barco ahí por cualquier cosa. Ajá. Qué increíble. Pero bueno, así inicia la idea. Ya vamos en el próximo segmento vamos a hablar sobre de qué se trata esta empresa y de los giros que ha tenido, que son súper interesantes. Y eso creo que usted no se lo puede perder. Así que vamos a ir a mensajes importantes para usted. Regresamos en breve. Recuerde escribirnos +502 59 19 05 42.
Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y estamos muy contentos de tener nuestra invitada especial en esta sección de Inspiración TF con Sofía Castillo. ¿En qué nos quedamos? En cómo es que nace el deseo de iniciar una empresa donde conoce a su socio y cofundador. Y ahí nos quedamos. Entonces, ahí está la renuncia a Procter & Gamble. Dicen, bueno, ya estamos dentro, pero no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de ahí? Súper. Entonces, lo que comenzamos a hacer es hacer sesiones para ver realmente no solo la visión, sino cómo íbamos a concretar. Me recuerdo que hicimos ejercicios de Business Model Canvas y todo eso, donde ves como cuál va a ser tu producto, cuál es tu usuario, cómo vas a conocer mejor a tu usuario. Creo que nos leímos un par de libros y una vez trabajamos esos ejercicios, empezamos a trabajar. Ahora yo cometí, digamos, un error inicial que me encanta porque aprendí tanto de él, que yo quería tener algo perfecto antes de lanzar, ¿verdad? Y en mi mente, cómo funcionaban las empresas es, bueno, tuve esta excelente idea, voy a ir a registrarme en la SAT y en lo que sea que se registra uno cuando crea una empresa, y después de eso, pues voy a crear un producto excelente y después lo voy a vender. Y en este caso, pues Sebas ya tenía experiencia en otros startups, entonces él decía como no vamos a crear una empresa o un registro si ni siquiera tenemos un producto, ¿verdad? Ni siquiera hemos estudiado nuestro usuario, no tenemos validación de ningún tipo de que esto realmente sea algo que va a servir. Entonces primero hay que hacer un piloto antes de hacer una empresa y con base en ese piloto ya podemos formalizarnos como una empresa, ¿verdad? Entonces eso fue durante finales de 2020, que fue durante la pandemia de hecho. Fue gracioso porque yo a Sebas, o sea, como nacimos en la pandemia, nacimos remotos, 100% remotos. Y hoy por hoy seguimos siendo 100% remotos y yo he visto a Sebas como 5 veces en mi vida, presencialmente. Y llevamos 4 años trabajando juntos porque nos funcionó, ¿verdad? O sea, nos gustó, nos gusta. A mí me encanta trabajar remoto. Pero entonces... Es decir, ahorita nos ha dedicado más tiempo de lo que le he dedicado a Sebas presencialmente. Sí. Y seguro que esas 4 son las asambleas. Porque... Así que las asambleas son virtuales, mira. También. Mira, pues. Todo. Es impresionante. Pero entonces eso hicimos, ¿verdad? Y vamos a comenzar a construir un piloto. Entonces mi mentalidad, que todavía tenía trazas de mi yo niña, era de tengo que ganar. Tengo que hacer algo perfecto. Esto tiene que ser lo mejor que ha existido en el universo. Entonces yo empecé a buscar expertos en tecnología porque hablamos de que el piloto que queríamos hacer era un programa donde enseñáramos durante 3 meses una habilidad que al aprenderla tú podías conectar con una empresa. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer el programa perfecto, ¿verdad? Entonces, claramente. Entonces empecé a buscar expertos en programación, expertos en aprendizaje. Nos juntábamos, hacíamos sesiones, ¿verdad? Y pasaron un par de meses. Pero pasaron un par de meses y no había un producto, ¿verdad? Pasaron un par de meses y yo no había testeado si las cosas funcionaban. Y llegó un momento en el que Sebas me dijo, mira, ser emprendedor realmente es como tirarte de un avión, ir construyendo el paracaídas mientras te caes. Pero tenés que tirarte para poder comenzar a aprender. Yo dije... a validar en vivo. Sí, a validar en vivo y lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando me da esa, digamos, cachetada de realidad, donde yo no necesitaba tener algo perfecto, sino que necesitaba tener algo que pudiera validar, ¿verdad? Que las personas lo usaran, nos dieran retroalimentación y después seguir construyendo algo mejor. Entonces ahí es cuando decidimos lanzar este programa, nuestro primer bootcamp virtual de aprendizaje tecnológico que duraba 3 meses. Entonces lo lanzamos, hicimos una alianza con Quinal. Entonces, de esa manera, los estudiantes iban a probar este curso, ¿verdad? Cómo aprendían, nosotros íbamos a medir cómo estaba su aprendizaje. Y después de eso, pues, o durante eso, íbamos a buscar empresas que estuvieran dispuestas a contratar a nuestro talento, ¿verdad? Entonces, así comienza nuestro primer piloto. Fue, pues, estresante porque era difícil como encontrar personas a las que yo supiera cómo venderles talento, que estudiaron por 3 meses, que tenían 18 años, muchos de ellos, y así, ¿verdad? Entonces... Buen desafío. Entonces era de... Y yo me ponía a pensar, bueno, tengo que buscar reuniones, entonces le escribí a todas las personas que conocía. ¿Qué personas tienen empresas de tecnología que contraten, verdad? Entonces hice todo el listado,
quién conoce a esa persona que tiene la empresa para que yo vaya referida y sea más fácil. Entonces hice todos mis listados, todo, le escribí a todas las personas. De 100 personas, 99 me ignoraron, pero hubo una persona que me dijo, sí, háblale a esta persona que trabajó en TELUS, porque TELUS contrata muchísimo talento tecnológico. Uh-huh. Entonces, yo digo, sí, buenísimo. Y me subo a la reunión, no sé qué, nos ponen una reunión con uno de sus gerentes regionales. Y para ese entonces, pues quiero resaltar que yo tenía como 20, 21 años. Pero, o sea, algunas personas me preguntan como, ¿cómo te metiste en una reunión con uno de los gerentes regionales de una empresa gigante dispuesta a venderle lo que le ibas a vender? Como que, ¿qué? ¿Cómo agarraste la confianza? Yo les digo, yo ni la pensé. O sea, yo tenía que salir a vender. Entonces yo, pues, obviamente iba a hacer una presentación chilera, iba a practicar un par de veces antes, pero yo tenía que hacer lo que tenía que hacer y si algo salía mal, pues ya, iba a aprender. Entonces yo sí les puedo decir que yo abría la computadora, hacía un respiro profundo y ya, y le daba con todo, ¿verdad? Porque si la doble pensaba, no lo iba a hacer. Entonces, así fue una de las reuniones que tuvimos. TELUS fue nuestro primer aliado comercial, y no solo comercial, sino también aliado en general. TELUS es una empresa que cree mucho también en términos de aprendizaje tecnológico, cree mucho en aprendizaje continuo, ¿verdad? En que no hay que aprender de la misma manera siempre. Y creen también mucho en los emprendedores guatemaltecos. Entonces decidieron ser nuestro primer piloto y fue nuestro primer, digamos, caso de éxito en donde contratan a uno de los desarrolladores y ahí comienza después toda la racha porque ya cuando tenés un cliente ya es más fácil ir con el siguiente, ¿verdad? Dicen que el primer, como del 0 a 1 es la etapa más difícil y obviamente esto sonó como que, sí, busqué, llamé, tuve la reunión y ya, pero no, o sea, esto fue todos los días ir muriendo un poquito porque nadie me contestaba, porque nadie me respondía, porque no sabía qué poner en la presentación. Fue súper retador, pero al final, eso, ¿verdad? Tenés que hacer el paso del 0 a 1, si no, no puedes seguir creciendo. Uh-huh. Entonces es así. Esa es la filosofía de tu empresa, nosotros le decíamos eternamente beta. Sí, ajá. Que es eternamente beta. Siempre está, es como cuando uno se mira su celular y mira cuántas apps se actualizaron en la noche. Sí. Usualmente no, bueno, depende de cuántas tengas, pero en promedio es entre 30 y 40% de todas las apps. En tu caso, ya ni quiero pensar cuántas tenés porque tenés demasiadas, pero es una cosa que nunca está terminado y siempre estás mejorando. Sí, exacto. Tienes que comenzar. Y una pregunta que quisiera hacerte con el tema de esta prueba piloto que hiciste con TELUS, que saben que esa empresa la tengo muy cerca de mi corazón. Sí. Es que el desarrollo que tú hiciste en 3 meses, la metodología la validaste para saber que llevaba como un tema de certificación. Me recuerdo mucho cuando estábamos hablando del nivel inglés, que habían como 10 niveles y cada 3 meses era un nivel y cosas así. Sí. ¿Cómo decidiste esos 3 meses? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 4? O sea, ¿cómo decidiste ese modelo? Sí, entonces nosotros teníamos aprendizajes de cómo lo habían hecho en otros países también. Entonces ya habíamos estudiado el mercado, benchmark internacional y era un patrón de que habían programas de 3 meses. Entonces eso era una de las cosas. Y lo otro es que cuando yo llamé a expertos, y Sebas es experto en tecnología también, pues ellos también iban validando la calidad del contenido y que las personas realmente pudieran hacer, ¿verdad? Porque en tecnología, sobre todo... Bueno, es competencia, no es el conocimiento. Ajá, y portafolio, ¿verdad? Como que en qué proyecto puedes demostrar que sabes. Entonces teníamos, digamos, toda esa verificación de calidad y también teníamos la verificación de cómo lo estaban haciendo otros países. Porque con otros países no solo veíamos cuánto duraba, sino también qué estaban enseñando. O sea, no hay que inventar el agua azucarada, si hay cosas que funcionan, como un artista, ¿verdad? Adaptarlas. A mí me encanta que dicen que el artista primero, o sea, aprende las reglas y después las quiebra. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues si existía algo, pues replicarlo, hacerle unos cambios. En mi caso, yo quería hacer unos cambios por sentido de metodología de aprendizaje, porque yo ya, digamos, había experimentado otras metodologías de aprendizaje. Y así hicimos como una colaboración para llegar a ese piloto, del cual aprendimos para después decir, bueno, esto funciona, ahora repliquémoslo y multipliquémoslo, ¿verdad? Y ahí es cuando realmente en 2021 se formaliza la empresa y ya comenzamos a hacer lo que es Core Code, que es aprendizaje tecnológico para aumento de empleabilidad. Es decir, y el concepto clave sigue siendo el mismo, con sus variaciones, pero sigue siendo la misma esencia. Sí, entonces comienza siendo programas de 3 meses intensivos, especializados, de un nivel bastante avanzado y conectado directamente a la empleabilidad, ¿verdad? Así comienza.
Después, poco a poco, las empresas a las que les conectábamos talento empiezan a decir, mira, ese talento está buenísimo, queremos que capacites también a la gente dentro de nuestra empresa. Porque al final lo que se volvió muy valioso... Subir el nivel. Ajá, subir el nivel, porque hay que seguir aprendiendo y se dieron cuenta que el método de aprendizaje que teníamos era bueno. Pues funcionaba, ¿verdad? Entonces empezamos a bueno tener... y rápido. Exacto, sí, sobre todo cuando eran como que aprender ciertas tecnologías específicas. Porque en tecnología, si conoces los conceptos base, después se vuelve un poco más fácil aprender lo específico. Y es más son rápido. variables. Ajá, exacto. Variables. Entonces nace esa segunda, digamos, rama, ¿verdad? Entonces teníamos el aprendizaje para jóvenes, en donde ellos aprendían, los conectábamos con empleos, y después teníamos el tema de aprendizaje continuo, ¿verdad? Entonces, en esas dos ramas nos especializamos y trabajamos así por 1 año y medio hasta que sucede el cambio entero de la empresa porque nos adquieren, ¿verdad? Que eso es la otra parte de la... Cuéntanos de una vez. No, de una vez. Hoy sí ya no va a haber otro corte, así que hoy no tenés que decir de una vez. Es decir, 1 año y medio teniendo operación cuando viene una empresa y dice, me interesa su empresa y quiero comprarla. Sí, así es, 1 año y medio. ¿Y esa empresa es local, internacional? Es una empresa de Estados Unidos, de Boston. Se llama Cimera. Cimera. Ok. ¿Qué vio Cimera en ustedes? Core Code. Nosotros éramos Core Code, sí. Y Cimera compra Core Code. Así es. Lo compra y mantiene la esencia para continuar. ¿Los contrata nuevamente ustedes? ¿Cómo fue la...? Sí. Entonces, Cimera es una empresa que conecta talento latinoamericano con empresas en Estados Unidos o Europa, ¿verdad? En este caso es todo tipo de talento, no solo tecnológico. Es talento de operaciones, de ventas, de finanzas, de diseño, de marketing, etcétera, incluyendo tecnología, pero es para todo tipo de empleo remoto. Porque ahora eso existe, ¿verdad? Yo soy fan, porque llevo 4 años trabajando remoto y no lo cambiaría por nada. Entonces, Cimera lo que viene a buscar en Centroamérica es una empresa que tenga conocimiento de talento tecnológico, porque ellos querían tener más talento tecnológico dentro de su empresa para conectarlos a estos empleos remotos. Entonces, ellos salen a buscar, ¿verdad? Hacen las preguntas de quién tiene una empresa así. Y de cierta manera, pues Core Code ya se había posicionado y ya habían personas que confiaban en la empresa. Entonces, cuando él hace la pregunta a sus contactos de Latinoamérica, sale a luz pues que existe Core Code. Entonces, es de esa manera que ellos hacen el approach. Y pues, sobre todo, creo que lo que más fue clave para que ellos decidieran comprarnos, uno es que estamos alineados en la misión, ¿verdad? Nuestra misión es acelerar aprendizaje para que podamos optar a empleos, ¿verdad? Cerrar esa brecha. Y la de ellos también. En nuestro caso, solo estamos nosotros comenzando con tecnología porque fue la oportunidad que vimos. Pero para lograr esa misión. Para lograr esa misión. Entonces, en este caso, la misión la visión no cambiaba, solo la forma en la que se iba a ejecutar. Y en este caso íbamos a abarcar más talentos, más personas y demás perfiles. Entonces, realmente lo que pasaba si nos adquirían es que... Iban a exponenciar su propósito. Exacto. Y nuestra misión, nuestros objetivos. Entonces, así es como decidimos ambas partes proceder, ¿verdad? Yo me recuerdo que, pues sí la estábamos dudando en su momento, por lo mismo éramos muy tempranos, ¿verdad? Realmente, o sea, aunque hubiéramos descubierto cosas, habían más cosas que queríamos descubrir, pero realmente decidimos que era la decisión correcta, sobre todo por eso, ¿verdad? Multiplicar los resultados y me recuerdo que una mentora me hizo una vez la pregunta: ¿tú creaste tu empresa para ser tú la dueña de tu empresa y que todos los resultados vengan porque tú sos la dueña? ¿O creaste la empresa para impactar a las personas y servirlas qué más? Buena pregunta. Y yo dije, pues la número 2. Y me dijo... Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Entonces, y esa fue una de las preguntas que fue más definitivas, porque al final esto iba a acelerar cómo podíamos ayudar a las personas. Entonces ahí decidimos proceder y ahí empiezan a cambiar las cosas, porque en la adquisición lo que iba a pasar es que ellos iban a adquirir a Core Code, pero Core Code iba a seguir operando bajo la sombría de Cimera. Entonces podíamos Core seguir... Code Powered by... Algo así, sí, porque íbamos a seguir, digamos, capacitando talento tecnológico y yo iba a seguir siendo la CEO y ya. Y ellos iban a seguir con Cimera. Pero sí nos dijo desde el inicio que su objetivo realmente es que eventualmente nosotros pudiéramos trabajar en Cimera. Como se dio cuenta que estamos bien apasionados en la misión, entonces ellos querían que migráramos a la misión grande, digamos.
Entonces, durante 6 meses fue súper tedioso. El proceso de adquisición es súper tedioso. No me divertí tanto, pero después firmamos la adquisición en noviembre de 2022. Y después, como para cortar un poco la historia, después de la adquisición, estuvimos 6 meses en Core Code. Hay muchos cambios en el año 2023 en el mercado tecnológico, ¿verdad? Creo que sobre todo las empresas de tecnología están muy, muy atentas a esto, ¿verdad? Ahorita hay mucha incertidumbre de qué talento es el necesario. De hecho, las empresas pasaron de contratar muchísimo talento tecnológico a despedir muchísimo talento tecnológico. En los Estados Unidos y realmente en Latinoamérica y todos lados, los startups tecnológicos escuchás y es como que, hoy despidieron a 50% de las empresas. Mucha volatilidad. Sí, mucha volatilidad, sobre todo por 2 temas, ¿verdad? Uno, que el ecosistema de inversión ahorita internacional está inestable. Sí. Y lo otro es que con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, los roles que necesitabas antes ya no son los roles que necesitabas ahorita. Y ahorita no estamos en el punto en el que ya te pueden decir, estos son los roles, sino que están descubriendo. Sí, exacto. Sí. Hay incertidumbre de qué es lo que va a salir adelante. Exacto. Entonces, en ese momento decidimos pues detenernos, ¿verdad? Si el mercado está cambiando, hay que identificar cuál es la manera en la que más podemos impactar a Centroamérica, digamos, en torno a esta volatilidad. Entonces, lo que sucedió es que al final, después de los 6 meses de operaciones y de pensar como las soluciones, nos dimos cuenta que tenía más sentido empezar a ser parte de Cimera, contribuir a esa misión que es bien estable. Digamos, esos trabajos ahorita sí siguen súper estables. Entonces me contratan en Cimera como Chief Investment Officer, donde me encargo de que más personas conozcan que pueden tener acceso a estos empleos remotos. Pero por un lado, yo no quería apagar Core Code, sino que quería transformarlo, ¿verdad? Entonces, aunque me contrataron en Cimera, empezamos a pensar cómo Core Code va a servir al ciudadano guatemalteco, centroamericano, latinoamericano, en medio de toda esta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ahí viene el producto actual de que es Core Code, que es que nos dimos cuenta de que, bueno, antes las capacitaciones que dábamos eran a través de la compu, pero hay mucha de la población guatemalteca que no tiene acceso a computadora. Pero sí hay mucha de la población guatemalteca que tiene acceso a WhatsApp. Sí. Entonces, lo que decidimos es que íbamos a empezar a hacer iniciativas de aprendizaje tecnológico a través de WhatsApp, que es constantemente actualizable, ¿verdad? Entonces, digamos, mientras yo fui contratada por Cimera el año pasado, empezamos a desarrollar eso. Y este año se va a lanzar en un par de meses 10,000 becas para que personas puedan tener acceso a empezar a aprender sobre tecnología a través de WhatsApp. Con audio, video, documentos, PDF, ¿cómo? Entonces, a través de WhatsApp lo estamos viendo más como un chat, ¿verdad? En donde tienes como un chatbot. En algunos puntos sí van a haber imágenes, pero inicialmente lo que queremos enseñar es conceptos, ¿verdad? Parte de lo que sí va a seguir siendo base, ¿verdad? La historia de la tecnología va a seguir siendo base, los conceptos de lógica van a seguir siendo base, y todas esas variables, digamos, que son importantes. ¿Por qué? Porque los conceptos es la forma en la que hablamos estas cosas, y si escuchas a alguien en la calle hablar de tecnología y tú no sabes esos conceptos, no va a ser muy difícil que te integres o que sigas aprendiendo. Entonces el aprendizaje inicia siendo conceptual, pero después puedes empezar a construir proyectos reales para empezar a validar tus aprendizajes en tecnología. Entonces eso es lo que ahorita es Core Code. De hecho, si a alguien le interesa, desde ya pueden ir a la lista de espera. Solo se meten a CoreCode.io en Instagram, o se pueden meter a mi perfil si tienen cualquier duda. Que CoreCode.io en Instagram, y ibas a decir, perdón, el tuyo. Sí, o el mío, que es un poco random. Yo lo vi. Raro. ¿Qué pasó? A ver, tiene que tener historia. Tiene una historia. Porque estuve buscando dónde encuentro por el nombre, pero ya vi que no está por nombre. ¿Cómo está? Pero me pueden buscar como Sofía Castillo y tal vez les voy a aparecer, pero mi nombre de usuario es Honest Bubble. Y eso se escribe HONESTBUBBLE. ¿Y por qué es ese mi nombre de usuario? Honest Bubble. Cuando estaba en la U, mi nombre de usuario era como Sofía Castillo D o algo así. Y dije, quiero que mi nombre de usuario sean palabras que signifiquen algo para mí.
¿verdad? Como que yo las lea constantemente y me den un recordatorio, algo así como un tatuaje, ¿verdad? Entonces decidí escoger 2 palabras. Una, que sea algo que yo no quiero olvidar tener en mi vida. Y la otra es también una palabra que la gente que me conoce percibe sobre mí, ¿verdad? Entonces, una forma de escribirme. Entonces, honest la escogí yo, que es este sentido de amor por la verdad, por el aprendizaje continuo, ¿verdad? De que las palabras sean honestas, que lo hagamos todo desde un espacio de amor, de conexión. Y bubble es una palabra en inglés que es como ser energética, ¿verdad? Como que traer energía como de proactividad, de actividad. Y todas las personas que les pregunté cómo me describirías, todas me dijeron una palabra muy similar. Tienes una personalidad muy burbujante. Ajá, como burbujeante. Efervescente. Sí, como burbujeante. Entonces dije, bueno, estas 2 palabras me gustan. Yo no tengo tatuajes, pero esto es como un tatuaje para mí. Entonces me puse Honest Bubble. Y con el tiempo la gente que me seguía se acostumbró y me empezaron a decir la honest y así. Y lo dejé para siempre. Sí, me pareció curioso. Sí, la gente me dice como que, cambiarlo porque es difícil encontrarte. Y no he encontrado todavía la forma. Yo te encontré, así que sí se puede. Sí se puede encontrar. Sofía Castillo. Y dice Sofía Castillo Guatemala. Y si no, Honest Bubble. Pero ahí vamos a estar dando la información sobre la lista de espera. En dado caso quieran aprender sobre tecnología a través de WhatsApp. Buenísimo. Y una pregunta que no quisiera terminar el programa sin hacerla. Para los jóvenes, los que están terminando colegio o están pensando en entrar a la universidad o están en la universidad primero o segundo año, ¿qué consejo podrías darles? Porque muchas veces hay un periodo como de mucha incertidumbre, no sé qué quiero hacer y tal vez es esto y mis papás me dicen, pero no se les ve como que ese ímpetu o esa claridad como de alguna forma la vida te fue llevando a. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Súper. Creo que como me pasó a mí cuando estaba empezando la empresa, yo no quería empezar hasta tener la respuesta correcta. ¿Cuál es realmente la respuesta perfecta para quién voy a ser yo, qué voy a hacer? En ese caso era cuál es el producto que quiero hacer. Pero muchas veces el darle muchas vueltas al asunto nos impide hacer nada, ¿verdad? O sea, terminamos haciendo nada en vez de hacer algo. Entonces lo que yo les diría es, quizá no es el mejor trabajo ahorita, no es el mejor proyecto, no es la mejor idea, pero si no empezás ahorita, no vas a poder después dar tu siguiente paso. Entonces, realmente lo que yo les diría es, hay que tirarnos al agua. Cualquier idea que tengamos, cualquier trabajo que tengamos enfrente, podemos decidir hacerlo excelentemente. En mi caso, cuando yo decidí trabajar en la tienda de ropa o en el call center, no era mi trabajo de ensueño, o sea, no era como el trabajo perfecto, pero era la oportunidad que estaba enfrente. Y dije, bueno, esta es la oportunidad que está enfrente, la voy a tomar, voy a hacerlo excelentemente, voy a aprender y después voy a dar el siguiente paso. Pero tenemos que empezar en algún lugar. Entonces te diría empezar, entrarle, desarrollar habilidades, trabajar. O sea, realmente trabajar es súper nutridor, como tú decías, más que por el dinero que te da, por las habilidades que desarrollas. Entonces yo sí recomiendo como empezar a trabajar lo más antes posible, porque te vas a ir conociendo también, vas a ir conociendo qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. Y una recomendación que sí tengo es prestar atención a esas cosas que sí te gusta hacer y en las que sí sientes que fluyes, para que poco a poco, mientras vayas creciendo, te vayas orientando más a esos superpoderes que tú tienes. Y un ejemplo que siempre me gusta usar es como en Spider-Man, cuando Peter Parker empieza a darse cuenta que tiene poderes, ¿verdad? Él ve sus manos y dice, está chicloso, qué raro. Y él pudo haber dicho como que, sí, parece que algo raro está pasando en mí y me va a quedar ahí acostado. Pero él en vez se puso a hacer cosas, cualquier cosa. Empezó a tocar las paredes, dijo, ok, mis manos son chiclosas. Voy a hacer mi brazo así. Ok, tengo esta red que sale de mi brazo. Y empezó a probar y empezó a hacer cosas hasta darse cuenta de sus superpoderes. Pero él no se hubiera dado cuenta de sus superpoderes si no se hubiera tirado al agua a hacer cualquier cosa, a caerse de los edificios y todo eso. No hagan eso. Pero lo que sí pueden hacer es empezar a jugar con esos superpoderes que saben que están en ustedes, porque todos tenemos algún tipo de superpoder. Cuando yo estaba en el colegio yo lo olvidé. Olvidé que yo podía tener un superpoder porque yo no era igual a las demás personas. O sea, yo no tenía las capacidades que las otras personas tenían. No era la más inteligente, la que leía más, la que sacaba mejores notas.
pero fue permitiéndome explorar distintas actividades que pude descubrir para que sí, con qué superpoder sí podía servir a construir un mundo mejor. Y con un gran poder viene una gran responsabilidad. También diría. Se nota que viste tus caricaturas. No, Spider-Man, de hecho. Sí. Así que bueno, queremos agradecerte mucho, Sofía. Fue fantástico, me lo pasé fenomenal. Es más, creo que deberíamos hacer, cada vez que tenemos un episodio de Inspiración TF, quiero una Inspiración TF2 para poder continuar. Agradecemos mucho tu tiempo, el habernos compartido y quisiera dejarte estos minutos para despedirte y algo más que quisieras dejarle a la audiencia. Súper, gracias por el espacio. De verdad, yo algo que pienso mucho es, hay muchas personas haciendo cosas bien interesantes, pero necesitamos que alguien las comparta, ¿verdad? Yo me recuerdo que parte de mi gran inspiración era videos que yo veía en YouTube o personas que escuchaban la radio. Entonces, gracias por el espacio, porque a veces ni nos enteramos de que nos podemos inspirar. Entonces, gracias por eso. Mensaje a la población, los quiero mucho. Los quiero mucho y podemos construir un mundo mejor. Podemos diseñar nuestra propia vida todos los días, cada segundo. Podemos hacer las cosas con amor. Algo que siempre está en nuestras manos es cómo vamos a vivir el día de hoy. Y pues abracemos ese poder, hagámoslo nuestro. Porque el país que construimos viene de quién decidimos ser también. Entonces deseo que vivas con mucho amor, porque eres lo máximo. Eso. Pues muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que es muy agradable ver que todos tenemos retos en nuestras vidas y cuando encontramos un propósito, esa vida es cuando todo se alinea y encaja. Yo te invito a que sigas creando mayores oportunidades a las personas, especialmente en donde a ti te apasiona, que es la parte tecnológica. Uh-huh. Créeme que nosotros como empresarios nos faltan muchas personas que tengan ese desarrollo de habilidades y competencias. Y lo más importante, tú acabas de demostrar con tu emprendimiento de que el mercado ahora es global. Uh-huh. Ya no tenemos que pensar que la competencia es el que está a la par, es el que está del otro lado del mundo. Y o al otro lado, cuando tú quieres salir adelante, buscas oportunidades del otro lado del mundo. Así que ya no hay una limitación. Así que muchísimas gracias por eso. Claro. Así que en nombre de nuestra invitada especial, Sofía Castillo, mi estimado Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, queremos agradecerle el favor de su audiencia. Esperamos que usted haya salido como nosotros, inspirado el día de hoy y decidido a ser proactivo, pero demostrable, haciendo lo que usted tiene a la mano lo mejor que pueda. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.